En la década del 60, Chrysler Argentina ofrece su primer vehículo de alto rendimiento. El Valiant pertenecía a la oferta de coches americanos que en líneas generales superaba en prestaciones a los de origen europeo. En dicho segmento, no tardó en establecerse una competencia entre los líderes Ford y Chevrolet, mientras Chrysler desde una tercera posición, con una porción minoritaria del mercado, pretendía sumarse a dicha contienda. Es en ese aspecto que se entiende por qué la marca sacaba productos que excedían las expectativas de los consumidores, buscando su lugar entre los coches más caros. Así, en 1966, surgió el Valiant GT, un coche elitista basado en el Valiant 4, el sedán más grande de la marca en ese momento. Extravagante, confundía deportividad con lujo. Revistas especializadas de entonces no entendían la razón de un techo vinílico al estilo Coupé de Ville o las tazas cromadas que le daban un aspecto más señorial que deportivo. Tampoco entendían el hecho de que un sedán tamaño completo, de 4 puertas, evoque las siglas GT, que ya por ese entonces era propio de autos deportivos tal como los conocemos ahora. Sin embargo, el Valiant GT tenía argumentos para considerarse deportivo. Con rigor histórico, en momento de su lanzamiento, era el más potente y el que tenía mejor desempeño. Estaba equipado con palanca al piso, tacómetro, neumáticos de pisada más ancha y una reforzada suspensión. No ofrecía una postura de manejo distinta a la versión estándar, sus butacas no eran reclinables y el volante estaba cercano al conductor. Su aceleración de 0 a 100 era notable, 12 segundos. Incluso para estándares actuales es una buena marca. Más considerando que su motor no llegaba a los 4 litros y el peso de su carrocería le jugaba en contra. Equipado con una caja de 3 velocidades, su uso, en conducción deportiva, sugería escalar a la segunda velocidad a 60 km por hora y colocar la tercera pasados los 90. En ese aspecto, requería poca atención del conductor respecto a rebajes o decidir la marcha que mejor aprovechara sus 180 caballos. Considerando que su velocidad final era de 162 km por hora, del piloto requería principalmente su sensibilidad al acelerador. El Valiant 4 se fabricó de 1966 a 1968. Luego sería reemplazado por la nueva línea Dodge. En particular, este Valiant GT fue reemplazado por la Coupé Dodge GTX. En el próximo segmento, veremos los detalles del modelo. Siga en Bausch Channel. Sobre el lado izquierdo de la pantalla, podrá apreciar los detalles técnicos del modelo. Siendo un coche de origen americano, es lógico que sus cotas acusen medidas mayores, respetando la escala y proporciones. Una carrocería de grandes dimensiones de metal se hace notar en el peso del modelo, que es sensiblemente mayor al promedio, acusando 117 gramos. Una carrocería rica en detalles y certera en medidas resuelve gran parte del modelo. Los detalles que no se ajustan con exactitud, finos por cierto, se pueden encontrar en los insertos plásticos. Por mencionar algunos, puede notarse en la grilla delantera que no tiene todos los barrotes que debería, en el auto real, eran más, luciendo un cromado abundante. Otro detalle son las tazas cromadas en las ruedas, que definitivamente no son las del Valiant GT, y el detalle rojo en el centro de las mismas es exagerado. Pero dichas observaciones son menores teniendo en cuenta la escala. Y en un balance general, pesan más las virtudes que los defectos. Otro dato a tener en cuenta es el notable trabajo de pintura para recrear el techo vinílico, característica determinante para que luzca como un Valiant GT. Imposible no tener en cuenta el modelo original del cual proviene, el Valiant 4. Con muy poco, se logró una reproducción aceptable de la versión GT del mismo. El Bausch Score está listo para recibir este modelo, es hora de calificaciones. Vamos al próximo segmento. Sin novedades en la presentación, la nota es la habitual. 7. La carrocería es correcta y atiende todos los detalles. 9.1. La aplicación de la pintura no solo es buena, es decisiva en el modelo.
9.2. Sin rebabas, sin piezas mal colocadas, se lleva buena nota. 8.9. Su grilla delantera y sus ruedas opacan la nota del resto de las piezas. 7.9. Logra verse como un Valiant. Y logra verse como un Valiant GT. Misión cumplida. 9.1. Como variante de otro modelo, no aspira a ser una novedad. Es un complemento del primer modelo del Valiant 4, pero no es inédito. 8. Las sucesivas notas altas se reflejan en el puntaje final. 8.5. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.